Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto siempre saludarle y poder continuar conversando sobre estos interesantes temas del libro del Génesis, que vamos a continuar en esta tarde de domingo ampliando. ¿Cómo se encuentra en esta tarde, hermano Teo? Saludos para todos, paz y bien. Gracias al Padre Celestial, hermano. Aquí, miren, en condiciones de seguir aportando conocimiento a la humanidad que tanto se necesita, ¿no? La orientación espiritual, la superación espiritual. Entonces, de alguna manera, pues estamos colaborando para que todo aquel que quiera encontrar la luz, pues la encuentre y sea libre. Porque ese es el problema. No tenemos libertad. Estamos esclavizados por nosotros mismos, porque dentro de nosotros están las ataduras, los grilletes, las cadenas que nos atan a la esclavitud. Entonces hay que entrar en un trabajo de liberación interna, en un trabajo de no ser esclavo uno de sus propios vicios, pasiones y deseos. Allí pues uno encuentra la verdad y esta lo va uno liberando de esas ataduras, va rompiendo, va abriendo brecha y al final pues termina coronando con éxito, logrando el objetivo de llegar al Padre, porque ese es el objetivo de todo ser humano. Todo ser humano, el objetivo de haber nacido en este plano es buscar la liberación y llegar al Padre. Eso es fundamentalmente a lo que venimos nosotros como seres humanos, como espíritus, como almas sedientas de conocimiento y de libertad interior. Entonces vamos a continuar con ese tipo de interpretación especial que le estamos dando al libro sagrado, la Biblia, especialmente al libro del Génesis. No descartar pues que gran parte del conocimiento está allí, está en ese libro, aunque el libro esté fragmentado, aunque el libro está seccionado literalmente, pero que con poco que explique en la parte esotérica pues adquirimos conocimiento, porque cada palabra, cada párrafo, cada oración pues tiene una gran sabiduría, un gran conocimiento. Le agradecemos a ustedes por su tiempo, por esta noble labor en función del bien de la humanidad, del despertar de la conciencia, de la liberación de las almas, y que le acompañaremos hasta donde el Padre, el Creador, nos permita para poder transmitir estos mensajes a la humanidad. Correspondería al sexto capítulo del Génesis, donde habla de los hijos de Dios, los hijos de los hombres y del diluvio. Vamos a ir leyendo y usted nos pide que nos detengamos para poder hacer la explicación. Adelante. Dice el capítulo 6 del libro de Génesis: hijos de Dios e hijas de los hombres, como se titula, solo un párrafo, y ya después habla del diluvio. Dice este primer párrafo: cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas entre todas aquellas que le gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean de 120 años. Voy a repetir: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean de 120 años. O sea, limitó el tiempo de vida. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, está hablando ahí de varias cosas. El relato, cuando pone 120, ahí entra la Kabbalah. Hay que entender que la Kabbalah desempeña un papel importante en la Biblia. Está hablando a los 12 ancianos, o sea, a esos 12 apostolados divinales que aplican la ley, ¿verdad? O sea que está diciendo él que nadie va a pasar por sobre la ley, que la ley se tiene que cumplir y en base a eso queda establecido. Entonces, la ley divina, o sea, la ley de Dios, la ley del karma, la ley
de los 42 jueces que está en el Tribunal Supremo del Karma, y se está refiriendo. Hay que aclarar que la función del Tribunal del Karma es a nivel del sistema solar. Cada sistema solar tiene su propio tribunal, pero ahí se está refiriendo específicamente al nuestro planeta, que forma parte del sistema solar de Ors. Entonces, en base a la ley que nos rige en este sistema, viene Dios, el Padre, y lo aplica y lo establece. Y es que nada, no va a pasar más del tribunal de los 12 ancianos. Entonces es el arcano 12, por un lado. Por otro lado, dice que en esa época eran gigantes los que vivían en la tierra. Estaba hablando entonces prácticamente de la tercera raza, la raza que existió en la Lemuria, que ya era una raza prácticamente física, ya se había materializado, ya era de la carne, y dijo que no iba a permanecer tanto tiempo en la carne, sino que hay limitantes para la parte de la carne física, o sea, del cuerpo humano, en cuanto a la espiritualidad. O sea, establece un límite que puede ser un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque si no establece él existencias, ciclos de vida para poder llevar a cabo el proyecto de desarrollo espiritual, entonces hubiese sido un desorden, un caos. Entonces Dios establece reglas y normas y dice, bueno, vamos a asignarle a cada esencia 3.000 ciclos de existencia, de 108 existencias cada ciclo. Y que al terminar cada ciclo, pues hay que precipitarse al mundo de infierno a desintegrarse. Por supuesto, aquellos que practican la maldad y que tienen la conciencia dormida y que tienen defectos de carácter, entonces establece ese parámetro y dice, bueno, 108 existencias por ciclo, 3.000 ciclos. Entonces ese es un limitante espiritual para nosotros, porque anteriormente era sin límites, no se habían establecido ciclos ni números de existencias. Ese es el momento, pues, en la tercera generación de humanos que eran gigantescos. ¿Y por qué decimos gigantes? Bueno, ahí tienen ustedes los moais, las rocas que hay en la isla de Pascua en Chile. Esa es la evidencia de la tercera generación de humanos que eran gigantes, y específicamente a esa época y en esa era y esa edad se está refiriendo el párrafo que usted acaba de leer. En cuanto a que vinieron los ángeles y se cruzaron con mujeres hermosas, prácticamente se está refiriendo a la caída, a esa caída enorme que se refiere para los ángeles, porque un ángel viene aquí a cumplir una misión divina, no viene a casarse ni a reproducirse. O sea que bajó el conocimiento divino a la tierra y se materializó. A eso se refiere, o sea, se volvió mecánico, se identificó con la vida mecánica humana del plano de la tercera dimensión, o sea, de esta dimensión, que es una infradimensión de la naturaleza. Entre estos ángeles que tomaron cuerpo físico en esa época, se identifican con la parte carnal, con la parte de la materia, y entonces, como ya estaba establecido la salida del Edén, o sea, ya había sucedido por causa de la fornicación, entonces estos ángeles que vinieron corrieron ese riesgo y algunos se levantaron y otros fracasaron. A eso se está refiriendo el párrafo. Muy bien. Y una preguntita para esclarecer. Los ciclos de 108 vidas, las 108 vidas de los 3.000 ciclos, ¿son solo para nuestro sistema solar o son para todo el universo? Bueno, prácticamente para todo el universo. A cualquier sistema solar que usted llegue va a estar establecido la misma norma y regla. Así que eso es universal. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Continúa el capítulo 6. Ahora comienza a hablar sobre el diluvio conocido de Noé, el arca de salvación. Vamos a ir leyendo y poder ir interpretando la lectura. Dice el capítulo, el diluvio. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal.
Se arrepintió pues de haber creado al hombre, y muy a su pesar dijo: exterminaré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Ahí detengamos. Interesante cuando la ley divina ve el fracaso en la tercera generación de humanos, o sea, en los del continente de la Lemuria. En esa época, en ese tiempo se dio eso. La Lemuria era un continente enorme que estaba en el Océano Pacífico. Tenía muchos volcanes, tenía lagos. Era un continente enorme. Y desde que el hombre conoce la fornicación y queda esclavizado, entonces vino un proceso después de la segunda humanidad, porque a la altura de la mitad de la segunda humanidad, que eran la raza hiperbórea, a la mitad de la segunda generación de humanos, o sea, de esa segunda oleada de seres humanos que eran gigantes, un poquito más grandes que los de la Lemuria, eran cuerpos prácticamente ya físicos, pero que se habían materializado en los dos sexos, varón y hembra. O sea, eran andróginos y la reproducción era como por esporas. ¿Verdad? Se producía un huevo a la altura de la pantorrilla y prácticamente el generador del huevo lo calentaba como una gallina calienta un huevo. Entonces allí aparecía otro ser humano andrógino igual a él, hasta que por intervención extraterrestre, o sea, vinieron científicos iluminados, hijos de Dios, ángeles perfectos, en un proceso de genética, un trabajo muy, muy especial, se da la separación de sexo, y entonces aquel ser andrógino ya se convierte en individual, o sea, el sexo masculino individual y el sexo femenino individual. Por eso nosotros tenemos la marca genética en el cuerpo físico, hasta que llega a los testículos, vemos como una costura, como una cicatriz, ¿verdad? Quedó genéticamente en nuestro cuerpo, en la parte física. ¿Cuáles son los órganos masculinos? Todos los que están al lado derecho del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos femeninos? Todos los que están al lado izquierdo del cuerpo. Y lo que estoy hablando es científico y se puede comprobar. Entonces, como la mitad, o sea, todo el lado derecho es masculino y la otra parte es femenina, era necesario porque traemos los genes del antiguo cuerpo que teníamos donde estaban los dos sexos. Igual la mujer tiene la misma cicatriz. Eso es un indicativo categórico de lo que estoy afirmando, es que a la altura de la mitad de la segunda raza hubo separación de sexo. Gigantes, como los Moai, gigantescos. Entonces, este experimento da resultado porque cuando se tenían los dos sexos en el mismo cuerpo, o sea que no habían géneros definidos, sino que era un solo cuerpo. Entonces no habían géneros separados, pues. Entonces no era necesario la transmutación como se practica en la alquimia, o sea, la parte sexual. La reproducción era interna del cuerpo. ¿Y por qué lo creó Dios así? Porque eso le permitía a uno no pecar, no caer en el error de la fornicación. Entonces vieron las divinidades que era tiempo de separar los cuerpos. Cuando se separan los cuerpos es cuando dice que sacan de la costilla de Adán a Eva. Se está refiriendo a esa época, a ese tiempo, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Pero cuando se da la separación de cuerpos y se definen los géneros, o sea, masculino y femenino separados, entonces
el riesgo es mayor y viene la tentación. Entonces vino Satanás, el diablo, que representa el mal. Ese es alegórico, es simbólico, eso no es, ¿verdad? Ese es el mal, porque existe el bien y el mal. Entonces estaba el bien y el mal, pero en nuestro planeta Tierra se estaba llevando a cabo la actividad del bien hasta ese momento. Pero viene el mal y mira la oportunidad que se le está presentando al separar cuerpos, o sea, el género masculino y el femenino, ve una oportunidad y trabaja al género femenino. ¿A través de qué? De la tentación. Y allí el mismo Dios está hablando de pensamientos. Habla, lea ese pedacito ahí. Dice, se arrepintió pues de haber creado al hombre y muy a su pesar dijo, exterminaré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Pero antes habla de pensamientos. A ver, Yahvé, comienzo del inicio. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Ahí está. Se está refiriendo a nuestros defectos de carácter. ¿Cuáles son nuestros defectos de carácter? Pues son aquellos pensamientos manifestados que nos caracterizan a nosotros en la parte psicológica negativa. De hecho, la tentación mira terreno fértil en esa época, en ese momento, a través de la tribu de Eva, y genera a través del pensamiento malo la idea de la fornicación. Pues estaba establecido hasta ese momento que de todos los frutos de los árboles que habían en el huerto podía uno comer, menos del árbol del bien y el mal. O sea, se refiere a la parte emocional interna de cada ser humano, se está refiriendo a la parte espiritual de nosotros, a la parte pensante. De ese no hay que comer, porque el día que lo comieres vas a pecar y vas a ser expulsado y se te va a aplicar el peso de la ley. Entonces viene Satanás el diablo, hablando así alegóricamente y simbólicamente. En este caso lo que representa a Satanás el diablo es el mal. Genera una energía de tipo negativo a través de ¿qué? A través del pensamiento humano. La lujuria, por ejemplo. La lujuria es la madre de todas las rameras. La lujuria es la raíz de toda la desgracia de un ser humano. Por la lujuria existe la fornicación. Entonces, no se había probado todavía los placeres del sexo de la manera negativa. Entonces viene Satanás el diablo, simbólicamente representando al mal, insinúa a través del pensamiento a la tribu de Eva, que eran hombres y varones, y les dicen, pues no, tenemos siglos de estar practicando el bien, y nos hablan del mal, pero no lo conocemos, porque no lo experimentamos. Ahí trabaja la tentación de Satanás el diablo a través del pensamiento. Entonces nos volvimos maléficos. Dejamos de ser buenos y nos convertimos en el mal. Y empieza una degeneración. Pasa por toda la tercera generación de humanos, porque se genera en la segunda humanidad, ¿no? A la altura de la mitad de la segunda humanidad se generó ese problema. Y entonces somos expulsados del Edén, dando por terminada la función de la segunda humanidad. Aquellos que logran ser semilla o simiente para la tercera generación de humanos, que era la Lemuria, entonces tienen sus cuerpos siempre gigantes y continúa el mal ya reinando en la tercera humanidad, o sea, en la Lemuria. Estos, por pecar mucho, fracasan en esa tercera generación de humanos, fracasa el proyecto de Dios de recuperar el alma, la liberación,
y la emancipación del ser de cada esencia, fracasa en esa tercera raza y se ve obligado a liquidarla. Entonces, la Lemuria se hunde en el Océano Pacífico a través de grandes terremotos, grandes huracanes y grandes erupciones volcánicas, hasta el grado que solo quedó ese pedacito. En la parte norte, que son las islas que son de Estados Unidos, que ahora le llaman Hawái, las islas hawaianas, producto de erupciones volcánicas del continente de la Lemuria. Entonces, y en el Pacífico hay una isla que está en la cuarta dimensión, muy adentro, aparte de la isla de Pascua. La isla de Pascua es física y quedó con remanentes del continente de la Lemuria. O sea, esa es una evidencia de la existencia de la tercera humanidad, la tercera generación de humanos que se hundió en el Océano Pacífico. Hasta allí no habla la Biblia. Eso no está ahí en esos relatos bíblicos. Cuando solo el pedacito ese que está leyendo ahorita del capítulo 6, que habla de que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre y que es necesario exterminarlo, se está refiriendo a la Lemuria. Al final de ese párrafo está refiriendo a la Lemuria, porque sus pensamientos negativos, dice, porque ha degenerado y se ha arrepentido, entonces va a proceder a eliminarlo. Bueno, ya lo que sigue después de eso ya es para la cuarta generación de humanos, o sea, la raza atlante. Pero continúa, hermano. Como dato curioso para sus seguidores, comentar que hace un par de años algunos científicos excavaron en una de las estatuas de la isla de Pascua, de los Moais, y lograron determinar la altura de la estatua. 20 metros midieron que mide la estatua, como usted estaba diciendo, que son gigantes los habitantes de esa época, ¿no? De esa humanidad. ¿Qué metro medían esa? Ya lo había confirmado antes. Muy antes bien. de que saliera esa noticia. Es curioso, ¿no? Interesante. Continuamos la lectura entonces. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé andaba con Dios. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Ok, parémonos por ahí. Creo que en el capítulo anterior hablamos del nacimiento de Noé, ¿no? Sí, terminaba en el nacimiento de Noé. ¿Quién era el papá de Noé según esa historia? Ya le digo. El capítulo anterior. Lamec era hijo de Matusalén y Noé es hijo de Lamec. Ahí está. Pero ya lo menciona en el capítulo anterior, ¿no? Sí, lo leo. A la edad de 182 años, Lamec fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, pues pensó, este nos servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos, debido a la tierra que maldijo Yahvé. Ahí está claro. Lamec está diciendo que tiene un hijo que viene a enseñar el conocimiento divino. Pero hasta ahí llega el capítulo 5, ¿no? Y luego empieza el capítulo 6, que es el que estamos estudiando ahora, y ya estamos entrando en la actividad de Noé. O sea, en otras palabras, Noé era un enviado de Dios, era un Mesías, era un mensajero que traía las buenas nuevas, ya que Dios toma una decisión en cuanto a la cuarta raza, porque ya la actividad de Noé es en la cuarta raza, ya no es en la Lemuria, sino que en la Atlanta. Y vamos a escuchar ese hijo justo de Dios que se llama Noé. Adelante, hermano, con el relato. Muy bien, continuamos el relato. La tierra se corrompió a la vista de Dios y se llenó de violencia. Viendo Dios que la tierra estaba corrompida, pues todos los mortales se habían descarriado en la tierra, dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso los voy a hacer desaparecer de la tierra. Hasta ahí sí.
se está refiriendo a la cuarta generación de humanos. Se llamaba la raza Atlante, le decían la raza Atlante. Ya no eran hombres de 20 metros. La humanidad a esa altura había degenerado tanto que habían perdido tamaño, o sea, estatura. Estamos hablando de grupos de tribus de 4 metros de altura, 3 metros de altura, el mínimo eran 3 metros. De hecho, en México, en una calle de México, en una plaza, no recuerdo, pero hay una estatua de Coyolcoalt. Coyolcoalt era un guerrero azteca y hicieron una estatua y más o menos tiene 3 metros de altura, porque realmente ese era el tamaño de Coyolcoalt. Obviamente, después de la Atlántida, la humanidad continuó degenerando y fue perdiendo estatura física, hasta el grado que ahora ya tenemos enanismos hasta de 50 centímetros, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo trabaja la genética natural del humano, en base a la aplicación de la ley divina, por supuesto. Entonces, ve el Padre Todopoderoso ya en la cuarta generación de humanos, con hombres de 3, 4 metros de estatura, que la degeneración había continuado y que esta cuarta generación de humanos no se preocupó por regenerarse, sino que continuó con la degeneración que traía desde la tercera generación de humanos, o sea, los lemures, por la Lemuria. Continúa hasta la cuarta raza. Pero ya tiene cuerpo físico el gran Manu Vaisvalvata, que nosotros en esa época le llamábamos Mu. Ese Noé bíblico tiene un nombre a su ser interior y es el gran y venerable maestro Ramu. En ese momento le decíamos Mu, los que estábamos con cuerpo físico, porque yo estuve allí en ese tiempo y lo conocí. Estamos hablando de finales de la cuarta generación de humanos, o sea, al final de los Atlantes. Y ya la humanidad había tocado fondo, igual que esta quinta. Nosotros somos los que venimos de allá, del Atlántico. Ya nosotros nos llamamos la raza aria, la quinta raza aria, y hemos poblado todo el mundo. En esa época, esta cuarta generación de humanos se establece en el Océano Atlántico, en una gran isla enorme que tenía como forma de mariposa, que llegaba al Golfo de México, llegaba hasta la Patagonia, subía, llegaba hasta Groenlandia. Era enorme el continente Atlante, y mucha cultura. Tenían 13 tribus. Ya he hablado de las tribus del Atlante y cómo se logran algunos no hundirse con el continente, porque igual que la Lemuria, el continente de la Atlántida se hundió por excesos de terremotos, huracanes enormes estacionarios de 3 hasta 6 meses, grandes sacudidas permanentes, hasta que el continente se hunde. Hoy por hoy, en el fondo del Océano Atlántico, hay grandes ciudades con edificios de 100 pisos, ahí en el fondo, desechos. Lo que estoy hablando lo pueden comprobar los científicos. Solo es cuestión de que vayan a investigar, pero en el fondo del Océano Atlántico está todas las evidencias de las ciudades que tenía el continente Atlante. Recuerdo que la capital se llamaba Molkut. Yo viví cerca de una ciudad que se llamaba Saduk. Tengo todos esos recuerdos espirituales en mi memoria espiritual de cómo eran, y viajaron a la Luna, intentaron viajar a Marte. Se usaba el motor de 4 tiempos, habían carros, vehículos, computadoras, celulares, todo lo que manejamos. Es más, hay cosas que utilizaron los atlantes, pero
que todavía no se ha descubierto. Por ejemplo, la IA, que es el avance más grande que tienen digitalmente, la quinta generación de humanos, o sea, los arios, que somos nosotros, todavía no se manejan algunas tecnologías que manejaron los atlantes. Aquí le dicen la raza atlante, pero es la cuarta generación de humanos, porque habían varias razas, había raza amarilla, blanca, negra, ¿verdad? Esas sí son razas. Entonces, hay muchas cosas que ellos utilizaron que todavía no se manejan. Por un lado. Por otro lado, explicarle a nuestros estudiosos, a nuestros seguidores, que los atlantes tenían un mayor acercamiento a la parte divina. No eran tan mecánicos y materialistas como la quinta humanidad. O sea, eran tipos más espirituales, por supuesto. Por eso el maestro Ramú, que en este caso allí en la Biblia se llama Noé, logra salvar muchas tribus y logra liberarlos, logra sacarlos con su doctrina. Prácticamente seis razas fueron rescatadas y llevadas a África, a Asia y a Europa. Y otros siete para América. En la época del Atlántico, el continente norteamericano estaba bajo agua. Solo habían algunas montañas cercanas al Pacífico. Pero cuando el continente Atlante se hunde, surge América. Fíjense bien, surge América con algunas montañas que ya estaban, lo que salió del nivel del mar fueron metros. O sea que todo lo que es Florida, hasta llegar a Nueva York y cerca de Canadá y cerca de la frontera con México y bien adentro, acercándose a las montañas, son planicies que estaban bajo agua. Estamos hablando de unos 30 metros de profundidad en esa época. Entonces con facilidad sale. Por eso vemos que todo el litoral atlántico de Estados Unidos es vulnerable a la entrada del mar Atlántico porque su nivel de altura es muy bajo. Incluso hay terrenos como Nueva Orleans que están bajo el nivel del mar prácticamente, sino que un borde de contención es que detiene el mar. Entonces lo que estoy afirmando es real, pues. Es real. Todas aquellas montañas elevadísimas que tiene Estados Unidos ya existían, pero no las habitaban. Entonces, las otras 7 tribus o las 7 razas del continente Atlante que se salvan, que logran el éxodo, cuando miran territorios de Estados Unidos, entonces se establecen ahí como los Hopi, los Anasazi, y por eso ven ustedes que las calles de las ciudades de Estados Unidos van en cruz, en línea recta, las avenidas y las calles. Ese es un tipo de tecnología atlante, ¿verdad? Los piel rojas, que eran atlantes, se establecen en las montañas de Estados Unidos. Y de ahí surgen los aztecas, los toltecas que inmigran buscando el sur y se establecen en ciudades donde ya habían existido los de Teotihuacán. De allí se establecen ya los aztecas, ¿no? Los mixtecas, que eran sobrevivientes de la catástrofe del continente Atlante. Yo lo explico en un librito, creo que, no sé si en el primer capítulo de Dramáticas Profecías, hablo solo doy algunas referencias, pero sí podemos escribir volúmenes de libros de la historia Atlante, ¿verdad? Si nos queda tiempo de hacerlo, lo vamos a hacer para que conozcan nuestros seguidores cómo fue la vida en Atlante, ¿verdad? Porque solo aquel que estuvo ahí y sabe y conoce puede dar una descripción cómo fue eso. Eran hombres de 3 a 4 metros de altura, eran cobrizos, achinados, tipo indígena, ¿verdad? Cabellos negros.
Incluso hubo una mujer presidenta que era la última que estaba, que quedó allí, donde se sacrificaban muchos niños para extraerle los órganos y trasplantárselos a ella, a esa mujer que era presidenta allí. Podemos hablar mucho de la trama. Sin embargo, lo que estamos estudiando ahorita del capítulo 6 se está refiriendo a la actividad de Noé, precisamente en el continente Atlántico. Vamos a continuar, hermano. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante lo que nos está contando de la Atlántida. Vamos a procurar preparar una entrevista para hablar solo de la Atlántida. Usted nos ha comentado que tuvo varias vidas en el tiempo de la Atlántida, entonces que nos pueda traer todos esos recuerdos y poder ilustrar a su audiencia de esta humanidad que nos antecedió. Sería muy interesante. Un poquito más adelante lo podemos ver. Con todo gusto. Vamos a continuar la orientación que Dios dio a Noé en esta época. Dice la lectura: haz para ti, Dios le está hablando a Noé y le dice: haz para ti un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Estas serán sus medidas: longitud del arca 150 metros, ancho 25 metros, alto 15 metros. Al arca le pondrás un techo y le dejarás medio metro de entretecho. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Qué interesante lo que relata el Padre Celestial allí, ¿verdad? En esa orden que le está dando al Mesías, el mensajero divino, que establece para esa época, y nos está hablando de un arca. Pues, entendemos que un arca es como una barcaza, ¿verdad? Como un buque, como un barco. Pero lo interesante es el término que utiliza la divinidad. No dice barco, no dice cayuco, no dice canoa, no dice carabela, sino que dice arca. Arca. Si nosotros invertimos la palabra es acra. Acra. Si decimos acra, al revés sería acra. Acra. Acra se refiere a medidas. Y arca se refiere a arcano. Arcano. ¿Y qué es lo que hemos venido hablando? Hemos venido hablando de los arcanos de la Cábala hebrea. Porque la Cábala hebrea es la que maneja el simbolismo celestial o divinal de interpretación. O sea que es el idioma, el lenguaje, el alfabeto divino. Es el alfabeto hebreo. De hecho, cuando yo tenía 6 años, los extraterrestres me dieron el alfabeto hebreo. Precisamente porque ahí encierra el conocimiento divino, Dios, y es el lenguaje, la escritura que Dios utiliza para entregarnos conocimiento, para dirigirnos, para guiarnos. Si nos vamos al tiempo de Moisés, vamos a ver que en una roca Dios escribe en letras hebreas los mandatos divinos. Entonces, ¿por qué no español? ¿Por qué no castellano? ¿Por qué no inglés? Porque el hebreo es el lenguaje, la escritura que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. De hecho, Moisés era hebreo. Bueno, entonces vemos que le da la orden y le da las medidas del arcano. Y dice que la primera es 150. Largo 150. Bueno, primero se refiere al arcano 15, pero también se está refiriendo al 6. ¿Qué otra medida continúa? Ancho 25. Es el 7. Es el 7. El 25, sumamos 2 más 5, 7.
pero ya tenemos el 6, llevamos 13. Muerte mística. ¿Continúa ahí la medida? Altura 15. Regresa al arcano 15 con el 6. Entonces tendríamos 19. ¿Qué más dice? Leo acá lo que dice. Al arca le pondrás un techo y le dejarás medio metro de entretecho. Este es el 5. El medio es el 5. 0,5. 0,5. Y como teníamos 19, ya llegamos al 24. Regresamos al 6. Ajá, continúe. Pondrás la puerta del arca a un costado y harás un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. O sea, habla de 3 montañas, primera, segunda y tercera montaña, que es el camino de la iniciación, la ascensión y la resurrección, que es el camino que todo iniciado tiene que recorrerlo. Pero como tenemos el 6, después de haber sumado el 24, 2 más 4, 6, y nos da el 3, y si sumamos el 6 con el 3, nos da el arcano noveno, que es la alquimia sexual. En síntesis diremos que le está entregando la clave de Dios a Noé para que se le enseñe a la humanidad, que es la alquimia sexual, o sea, la práctica de la magia sexual, que originalmente se practicaba allá en la primera y segunda humanidad, pero que se degenera y se pierde. Entonces él trae el conocimiento, ¿verdad?, del arcano 9, o sea, la novena esfera que simboliza el sexo. Ahí está la clave en el sexo. Entonces diremos que el arca que Dios le ordena construir a Noé es el arcano 9. La clave de salvación, el arca de salvación, es el trabajo del arcano. La novena esfera. Porque la novena esfera es el sexo. Quien no trabaja en el sexo no va a liberarse. Jamás. No fue una canoa que hicieron, no fue que hicieron un buque. Es absurdo pensar ni con la tecnología más moderna, ni construyendo una barcaza de kilómetros y kilómetros de tamaño, de largo, ancho y todo, se va a poder albergar ahí las parejas de animales. Eso es absurdo. Que dejen de buscar el arca de Noé en las montañas, en el Ararat y en varios lugares, porque no existe. No existió ningún barco. Es pura simbología cabalística la que está refiriéndose ahí el capítulo 6 que estamos estudiando. Adelante. Muy bien. Bien que quede esclarecido, porque hay muchas historias, muchas películas, muchos documentales y se sigue buscando la famosa arca de Noé y bueno, no se puede interpretar literalmente este libro sagrado. Hay que ir a la simbología que usted amablemente nos está mostrando en este día. Continúa la lectura, hermano Teo. Dice, Dios continúa hablándole a Yahvé, a Noé. Por mi parte voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que respira y vive bajo el cielo. Todo cuanto... Deténgase ahí. Se está refiriendo al hundimiento del continente Atlántico. Mandaré las aguas sobre la tierra, o sea, el hundimiento total del continente donde están las poblaciones que albergan 84 millones de seres vivos. Eso fue la máxima cantidad de habitantes que tuvo el Atlántico. Y es el detalle, ese es el secreto que le estoy dando. 84 millones de personas existieron ahí. Y eso fue lo que se perdió, eso fue lo que sintió. Entonces, cuando él dice que mandará agua sobre la tierra, se está refiriendo al hundimiento del continente a través de ¿qué? De grandes terremotos, de grandes sacudidas, de erupciones volcánicas y de grandes huracanes estacionarios categoría 5 y 6 que devastaron el continente y lo hundieron en términos de que lo más que le llevó fueron 10 años. O sea, al final fracasa. Las montañas agarraban fuego así como están agarrando ahora mismo. El proceso de hundimiento de la Atlántida fue lento, angustioso y doloroso.
No es que cayó, se hundió todo de un solo. No, fue un proceso. Habían terremotos, habían tsunamis, habían huracanes, pero poco a poco se fueron volviendo más frecuentes los terremotos, las erupciones volcánicas, los incendios, hasta que finalmente grandes huracanes estacionarios de 6 meses hundieron al continente. Entonces él habla de que va a bañar a la tierra de agua. Continúe, hermano. Sí, ya termina aquí este párrafo. Dice, todo cuanto existe sobre la tierra morirá. Ya es para la oración final. Y le quería comentar, estamos viviendo lo mismo, el mismo proceso. Usted nos ha comentado que este proceso de la Atlántida tuvo que ver con el paso del planeta X, el planeta Hercólogos, y es el mismo proceso que estamos viviendo ahorita. Está sucediendo lo mismo, se intensifican los terremotos, se intensifican los huracanes, los incendios, la sequía, el cambio climático, y es producto de la influencia del planeta X, el Hercólogos, Nibiru, como lo llaman mucho, que está volviendo, está muy cerca ya se puede distinguir. ¿Qué me darían los científicos a mí sobre los incendios que están devastando ahora California y que también devastó Bolivia? Sí, hasta hace muy poco, hasta el mes de noviembre, más de 10 millones de hectáreas de bosque quemados. Ahí dicen que son pirómanos, que es gente que le mete fuego. No, es la extracción del fuego ígneo del planeta que sube y la Tierra se calienta. Solo basta que caiga un rayo y ya se incendia todo, ¿no? Y ahora está devastando ciudades, ¿verdad? En California. La ciudad de Los Ángeles, California. Tremendo. Recomendar, ¿verdad?, que lean el librito Dramáticas Profecías del siglo XXI de Teodosio Paz 1 y 2, parte 1 y parte 2, que lo tenemos en la página web teodosiopaz.org, pero también está en Amazon. Yo prefiero que lo compren en la página de Teodosio Paz porque ese dinerito sirve para la obra. Que lo compartan, que lo vendan, que necesitamos fondos, necesitamos ayuda económica, y para no pedirle a la gente como limosneros, les estamos entregando conocimiento a cambio, ¿no? A través de los libros. Y aparte de eso ya tenemos Memorias de un Espíritu, Misión Extraterrestre, ¿no? Sí. Está también disponible. 3 libros ya disponibles. Así es. Y para finales de este o parte del otro mes tenemos más libros, ¿no? Vamos a tener para finales de este mes conocimiento de la psiquis y cambio psicológico, de donde explica todo este proceso de la eliminación del ego. Y bueno, ya el siguiente mes va a estar el de la guerra, donde nos explica sobre las 3 etapas de la Tercera Guerra Mundial. A principios del siguiente mes va a estar ese libro sobre la guerra. Muy bien, entonces invitar a la gente, a mis seguidores, de que nos colaboren en esa parte, ¿no? Es barato, no son libros caros, pues. Son libros que tienen un costo de fácil acceso. Yo quisiera regalar, yo ya regalé, sí. Yo ya he regalado libros, pero no soy una persona de recursos económicos. Entonces, ¿cuánto no quisiera hacer como en el tiempo de José de Arimatea, ¿no?, que manejaba el oro y la plata? Pero ahora me hace falta, más bien. Ahora son deudas que tengo. Entonces, bueno, pero aquí lo importante es que lean el libro, lo compartan, que lo regalen, que lo compren para dárselo a otro o a alguien que no tenga acceso económicamente al libro. Y de esa manera van a estar colaborando con la obra del Padre, ¿verdad? Muy bien. Dice la lectura. Dios sigue hablándole a Noé. Pero contigo voy a firmar mi pacto. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra, de cada especie de pájaros, de animales, de cada especie de los que se arrastran por el suelo, entrarán contigo 2 de cada una, para que puedan salvar su vida. Tú mismo, además, procúrate toda clase de alimentos y guárdalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Hizo pues Noé lo que Yahvé le había mandado. Ahí tenés. Interesante porque ¿cómo sucedió esto? En realidad sí sucedió, pero no agarraron especies de animales y metieron parejitas, no. Las parejas eran los estudiantes del conocimiento
que prácticamente eran animales. ¿Por qué? Porque el carácter iba vivo. Metió gente a última hora, por eso dicen que los últimos son los primeros. Los últimos que llegaron a recibir en las escuelas del conocimiento del Gran Ramu se salvan en parejas, varón y hembra, y llevan el animal. ¿El animal cuál es? Es el ego, iba vivo. A eso se está refiriendo. En cuanto a las especies de animales, aves, plantas, minerales y todo, pues sí sucedió, pero ese era un trabajo que lo realizaron los extraterrestres en un laboratorio espacial, tal y como se está haciendo ahorita, que están genéticamente guardando plantas, animales, insectos, todo. O sea que había un laboratorio, el laboratorio espacial siempre ha existido, no de ahorita en la Tierra, antes de la Tierra. Ya los extraterrestres tienen en la cuarta dimensión, fuera de la atmósfera terrestre, un laboratorio espacial enorme, donde se albergan todos los genes humanos de animales, plantas y minerales. ¿Por qué? Porque cuando todo geológicamente el planeta Tierra lo destruye, entonces bajan con ese laboratorio y se establecen nuevas variantes, ¿no? Sí, con algunas variantes. Por ejemplo, el plátano que hoy lo manejamos, que es una mata, en el continente antártico era una parra, una guía. Ahí cortaba uno los bananos. Por ejemplo, el cabrito no existía. El cabrito se trajo de la genética espacial, ¿no? El burro no existía. El burro es la creación del cruce de varias especies de animales en laboratorios de los científicos atlantes, porque ellos querían crear un animal que resistiera todo. Al final quedó el burro y la mula, porque sí existía el caballo. Entonces hay algunas variantes, ¿no? Y en el tiempo entonces del gran maestro Ramu, lo que se hizo fue hacer un trabajo con seres extraterrestres para que genéticamente se almacenara en los laboratorios espaciales todas las especies de humanos. Eso sí existió, porque realmente allí en el continente Atlántico se hundieron los caballos, las vacas, la gente, todo se perdió, definitivamente. Pero como se había guardado genéticamente muchas cosas, quedó el burro, la mula, ya el plátano ya mata. Hay algunas frutas que en aquel tiempo eran árboles, como la sandía. Si científicamente un estudioso de la genética biológica vegetal escudriña los genes de la planta, van a ver que usted puede plantar un árbol y sacar sandía como frutas colgadas, no de parra como la tenemos hoy. Eso genéticamente se hizo en su tiempo, en su momento. Entonces a eso se refiere este párrafo, donde le da órdenes. Claro, las familiares de ellos, ¿cuáles eran? Eran las distintas tribus que estaban practicando los principios de la divinidad, ¿no? La mística, la alquimia sexual y el amor. Entonces, eso fue lo que sucedió. No eran hijos de papá y mamá de él, sino que cada pareja que habla allí de hijas y hijos son las distintas tribus que practicaron el conocimiento en ese momento. Y eso se salva, ¿verdad? No establece cuántas, pero fueron 13 tribus. 13 tribus había en el continente Atlántico y él los rescata. Para mí, como conocedor esoterista, Noé tuvo la mejor cosecha de humanos llevándolos a la espiritualidad. Estamos hablando de gran cantidad de personas, ¿verdad? La otra cosecha buena fue la de el Maestro Jesús y la de Moisés, ¿verdad? Ahora, acá en pleno siglo XXI, en la quinta raza aria, con más de 8.000 millones de personas, la cosecha ha sido mala, muy mala, ¿verdad? Y a ver qué sucede, ¿no? En el futuro.
Entonces llegamos al final del capítulo. Muy bien, hermano. Solo comentar que gracias a este laboratorio que los hermanos mayores extraterrestres tienen en la cuarta dimensión, se puede regenerar el planeta después de la convulsión geológica, ¿no? Porque con la convulsión geológica del paso del planeta X, todo se deshace, todo ser vivo muere, y entonces después vienen los hermanos y reconstituyen, ¿no? Restituyen toda la vida en el planeta y puede surgir una nueva humanidad, ¿no? Me parece que es también lo que ha explicado de alguna manera con otras palabras, ¿no? Sí, también a nivel universal, a cada planeta que tiene vida, naturaleza y existe, se le asignan 7 generaciones de humanos. O sea, 7 humanidades. Y luego tiene que morir y quedar como una luna. Sin embargo, la ley de Dios es tan poderosa que puede modificar cualquier cosa. Entonces dice la gente, pero ¿para qué tener un laboratorio donde se almacenen las especies de los 4 reinos si al final la Tierra va a quedar como cadáver? Pero mire lo que sucedió en Ganímedes. Ganímedes, como planeta muerto, se le dio vida a través de una humanidad que había fracasado en su planeta y se traslada a Ganímedes, y ahí entra en función los laboratorios que tienen los seres superiores. ¿Por qué? Porque gracias a ese laboratorio se estableció una vida en un planeta muerto. Entonces todo puede suceder, ¿no? Por eso es importante tener ese laboratorio espacial, porque no se sabe en qué momento se puede necesitar o se puede utilizar, aún en el mismo planeta Tierra, después de su muerte. Se puede. Eso lo determina la conducta humana. Eso no lo determina Dios. Lo determinamos nosotros. Nosotros a través de nuestra actitud, a través de cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos. Ahí los dejo, hermanos, a todos. Invitarlos a que continúen con nosotros para el próximo enlace, la próxima conferencia, donde vamos a tocar cosas interesantísimas, ¿verdad? Y que manden preguntas, pues, porque que consulten, ¿verdad? Que llamen a los números para cualquier información. Agradecerle a usted, hermano, por la oportunidad que me da, ¿verdad? Fuerte abrazo, paz y bien para todos. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias, hermano, por su tiempo. Paz y bien. Tenga una bonita semana. Gracias.